Primera consideración básica que tenemos que tener en un router MikroTik. Los routers MikroTik son herramientas muy funcionales que brindan muchos métodos de acceso. El router se lo puede acceder de muchas maneras distintas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta mínimamente la sección servicios del router. Entonces cuando nosotros iniciamos nuestro análisis de un router, me voy a conectar a un router de laboratorio, los laboratorios del entrenamiento. Perdón, este laboratorio en este momento está apagado. Así que vamos a ir a otro router, porque en este momento no estamos en clases, así que vamos a conectarnos a otro router para ver estos conceptos. Ahí estamos. IP Services. Estos son los servicios que típicamente están publicados en un router MikroTik. Por defecto todos estos servicios están encendidos. Entonces lo mínimo que tenemos que hacer cuando implementamos un router en cualquier situación es desactivar los servicios que no vamos a usar, como por ejemplo el API, el FTP, el Telnet y el web por SSL. Y aquellos servicios que vamos a dejar encendidos, lo mínimo que hay que hacer es cambiarles el puerto. ¿Sí? Cualquier puerto por encima del 1024 es válido. Por ejemplo, el 22022 para el SSH. Particularmente en los laboratorios este puerto no lo cambiamos, entonces lo voy a dejar, pero fíjense acá el acceso web. ¿Sí? El acceso web, que por defecto viene configurado en el puerto 80, lo cambiamos al puerto 22080. El acceso Winbox, el 8291, normalmente se puede dejar abierto en el mismo valor por defecto porque es un protocolo propietario de MikroTik, por lo cual difícilmente es hackeable por fuerza bruta. ¿Sí? Entonces lo podemos dejar en su valor normal. Acá viene lo que comentaba hace unos momentos. El concepto de seguridad puede extenderse hasta el infinito. Podemos ser todo lo que queramos de neuróticos, considerando la seguridad de una red. Pero en términos prácticos, esto que les estoy planteando en este momento es un 99% eficaz. A menos que vayas a desarrollar un sistema de seguridad para un servidor que opera compra y venta de acciones en la bolsa o que opera transacciones de una agencia de juegos de azar o que opera un banco. Estas configuraciones que les estoy planteando ahora son suficientes para el 99% de los casos de pequeñas y medianas empresas o proveedores de Internet, ISPs. ¿Sí? Entonces, desactivar los puertos que no solemos usar, cambiar los puertos del SSH y del acceso web, dejar por defecto el acceso Winbox. Alguien a veces puede decir, no, Jorge, pero el acceso web, siendo que la página web de MikroTik no tiene autenticación, me lo pueden atacar. El tema es que normalmente los robots que operan en Internet no hacen escaneos de puertos. Lo que hacen es escaneos de IPs. O sea que buscan IPs que tengan abierto el SSH en el puerto 22 o que tengan abierto el puerto 80 o el 443, que son los accesos web. O eventualmente incluso el puerto 25, el SMTP, para enviar mails. A veces buscan servidores que tengan abierto el puerto 5060, porque están buscando centrales telefónicas. Entonces, si nuestro router de borde tiene esta configuración, o sea, deshabilitamos los servicios no estándares, no necesarios, quiero decir, y cambiamos el puerto de los servicios que vamos a dejar encendidos, nuestro router ya es seguro y podemos dejar el Winbox en el puerto por defecto. ¿Por qué a mí me gusta dejar el acceso web encendido? Porque me gusta siempre activar la graficación en los routers. La graficación, el menú Tools, su menú Graphing, nos permite tener información estadística de, por ejemplo, el tráfico que atraviesa las interfaces de un router. Eso consume muy poco CPU, es un consumo despreciable. Es información muy útil, nos permite saber cuánto ancho de banda está teniendo que soportar este router en todos los momentos del día. Entonces,
El acceso web normalmente lo dejo encendido. Es algo que yo considero muy útil y les sugiero que siempre lo dejen encendido y lo usen. Acá le podemos dar una vueltita de rosca adicional especificando en cada servicio desde qué IP voy a admitir que se me conecten. Entonces puedo decir que solamente voy a admitir que se me conecten desde el segmento privado 10.00/8 y desde el segmento privado 192.168.00/16. Entonces, en definitiva, ahora sí estoy cerrando por completo el acceso web para que solamente los usuarios internos de mi red puedan acceder a las gráficas del router. Esta es una configuración a prueba de bombas atómicas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto. Normalmente todas las temáticas asociadas a seguridad las vamos a abordar en una certificación que se llama MTC-SE, ¿sí? De Security Engineering o Engineer. Esta certificación, que la vamos a ver dentro de 3-4 semanas, permite analizar todos estos conceptos, incluso muchos más asociados a vulnerabilidades en servicios como el DHCP, gestión de firewall, gestión de la búsqueda por vecinos, accesos por MAC y un montón de consideraciones en materia de seguridad. Pero bueno, esta es la introducción para, como les decía, tener bajo control las cosas básicas que no podemos pasar por alto. Clarificado entonces el tema de los servicios, la configuración recomendada, acá como les muestro, deshabilitar los servicios superfluos y cambiarle el puerto a los servicios que vamos a querer dejar encendidos. Y acá es donde quiero hacer un alto. Esta es la parte importante que necesito que aprendamos y que clarifiquemos y que suele tener mucha confusión por parte de los administradores de redes porque se acostumbran a plantear configuraciones simples sin tener totalmente claro qué implica, ¿ok? Entonces vamos a comentar eso. Partimos de la base de una configuración simple en la cual tenemos dos computadoras que tienen IPs en el mismo rango, ¿sí? Le decimos el mismo segmento lógico. Una IP con la 192.168.02 y la otra 192.168.03. Estas dos computadoras decimos que están en el mismo rango de IP, en el mismo segmento lógico, ¿sí? En la misma familia. Típicamente, al estar en el mismo segmento lógico, va a ser necesario que operen en el mismo entorno de broadcast. También lo podemos decir en el mismo switch, que operen en capa 2, que estén bridgeadas, ¿sí? Eso es lo que implica dos computadoras en el mismo segmento lógico, con el mismo rango de IPs. Eso a veces lo expresamos con una nube, ¿sí? La nube quiere decir que estamos todos en el mismo entorno de broadcast, en el mismo caos, en el mismo switch. Y como podemos ver, iluminado en negrita, el número 0, que implica que estas dos computadoras están en el mismo segmento, ¿sí? Cuando yo no pongo máscara en un dibujo, quiere decir que las IP son barra 24. Así que si no ven una barra, ustedes ya internamente agréguenle un barra 24. Mismo entorno de broadcast, pero distinto segmento lógico. Acá estamos planteando que hay dos computadoras que tienen distinto rango de IP. Una tiene la 192.168.02 y la otra la 192.168.73. ¿Qué implica eso? Entonces, me pareció ver un chat. José, fíjate si puede ser que no esté viendo los chats. O si no, les sugiero que transmitan las consultas a través del grupo WhatsApp. Acá les dejo el código QR, hagan captura de pantalla y después se conectan al grupo WhatsApp. A veces... no han escrito ninguna consulta, de todos modos, por el chat, ¿ok? Excelente. Buenísimo, buenísimo. El link Entonces, del grupo. seguramente apareció alguien y yo confundí el cartelito del Zoom con un chat, José. Disculpame. Excelente, gracias, José. Entonces, nosotros tenemos un mismo entorno de broadcast, un mismo bridge, un mismo segmento lógico, pero las dos computadoras tienen IPs de distinto segmento lógico.
sea que no tenemos el mismo segmento lógico, dije mal recién. Tenemos distintos segmentos lógicos. La 192.168.02 con la 192.168.73. A ver, eventualmente estas dos computadoras podrían estar en el mismo segmento lógico si ambas fueran IPs barra 16. ¿No? Cuando tenemos IPs barra 16, 192.168.02 barra 16, entonces decimos que estos dos octetos pueden cambiar y van a seguir implicando el mismo segmento lógico, porque un barra 16 implica que los que se tienen que quedar quietos son estos dos octetos. Pero si son barras 24, estas dos computadoras están en distintos segmentos lógicos y a pesar de que estén conectadas por un cable de red o estén unidas a través de un switch, no se pueden comunicar. Dos computadoras de distintos segmentos lógicos necesitan un router para poder comunicarse entre sí. Entonces, este concepto del mismo entorno de broadcast típicamente va a estar asociado a la interconexión de los distintos usuarios de una red a un switch. ¿Sí? Cuando hablamos de un switch, hablamos del mismo entorno de broadcast. A pesar de que hay cierto tipo de segmentación cuando el tráfico es únicas, las paquetes broadcast siempre se ven para todos, ¿sí? Las peticiones ARP típicamente. ¿Qué ocurre cuando tenemos un switch? Cuando tenemos un switch, típicamente vamos a tener distintos dispositivos, usuarios, clientes, que tienen que estar en el mismo segmento lógico. Cuando un dispositivo como la computadora de la izquierda quiere comunicarse con la computadora de la derecha, la comunicación no la hace por IP. Vos desde la computadora de la izquierda le haces ping a la 192.168.03 y en realidad no estás haciendo ping a la IP 192.168.03, sino que le vas a estar haciendo ping a la MAC address de la computadora de la derecha. Cuando una computadora dictamina que quiere comunicarse con otra IP que está en su mismo segmento, lo primero que hace es enviarle a la red un paquete ARP, de Address Resolution Protocol, preguntándole a todos los dispositivos que están conectados a ese mismo entorno de broadcast cuál de ellos tiene la IP con la que se está queriendo comunicar, con la 192.168.03. Esta petición, la petición ARP, ¿sí?, es una petición crítica por muchas razones. Primero, porque... ahí me apareció el chat. No lo estaba viendo. Saludos Jorge desde Chile. Muchas gracias. Buenos días. ¿Tendrá un link de WhatsApp QR? No me conectó. Ahí el enlace. Excelente. Muchas gracias por compartir el enlace. Buenísimo. Entonces, esa petición ARP, cuando la computadora la envía al switch, el switch la reenvía por todas sus interfaces, ¿sí?, para todos lados. Todos van a ver esa petición ARP. Y solamente el dueño de la IP por la cual se está haciendo la pregunta va a contestar. ¿Ok? Eso es muy interesante porque si este equipo tiene un firewall y ese firewall bloquea las respuestas al ping, cuando yo le haga ping a esta computadora desde la computadora de la izquierda, posiblemente, o sin duda, si tiene un firewall, el ping no me va a contestar. Y esta computadora va a leer tiempo de espera agotado para esa solicitud. Pero a pesar de eso, la computadora, como se quiso comunicar con un destino que está en su mismo segmento, sí conoce la MAC address de esta otra computadora. Porque en ese primer momento en el que envió una petición a ARP que le llegó a todos y esta computadora contestó, la respuesta a una petición a ARP no es bloqueada por los firewalls. Esta computadora nunca le va a poder hacer ping a esta computadora si la de la derecha tiene un firewall. Pero al conocer la IP, esta computadora sabe que esta computadora existe, es
está encendida y es accesible. Es atacable. Cuando una computadora puede confirmar que del otro lado hay otra computadora, empiezan los problemas, porque esta computadora puede iniciar un escaneo para ver qué puertos tiene abierta la víctima, qué sistema operativo probablemente esté usando, y eventualmente explotar alguna vulnerabilidad que tenga la computadora de la derecha. Entonces, normalmente, los equipos críticos, como son los servidores, vamos a querer operarlos en otro rango de IPs, en otro segmento, y vamos a querer conectarlos a través de un router, no a través de un switch. Cuando las redes simples van creciendo en cantidad de usuarios, los riesgos aumentan. Por ejemplo, supongamos que en esta red, la que les estoy planteando acá, yo pongo un router con internet. Y la LAN de este router está conectada al switch. Este router tiene la 192.168.0.1, porque es el default gateway de la red. ¿Qué le impide a esta computadora configurarse la 192.168.0.1? También. La computadora de la derecha me puede generar un conflicto de IP. Y mi red queda totalmente vulnerada. Y mis usuarios se quedan sin servicio. Y anda a encontrarla esa computadora. ¿Quién es el que se puso la 01? Bueno, en MikroTik eventualmente puedes hacer un escaneo y buscar cuál es la MAC address que se está ofreciendo como la 01. Y a través de la MAC address iniciar un proceso de hormiga de descubrir cuál es el usuario que tiene una computadora con esa MAC address. O si en algún momento entregaste DHCP, posiblemente tengas un inventario de cuáles son las MAC address en tu red. Pero es importante que entendamos que esta es una falla de seguridad. Y es importante que entendamos que no tengo forma de garantizar que no se produzca. Cuando mi interconexión de dispositivos es a través de un switch, no puedo garantizar que esta falla no se produzca. A lo sumo, puedo después actuar una vez que se produzca. ¿Sí? Interconectar todo en un switch no solamente me expone a conflictos de IP, también me expone a la famosa contaminación de DHCP. Si este router está entregando DHCP y yo acá conecto un típico router hogareño TP-Link, ¿sí? Algunos de esos routers hogareños, TP-Link, Cisco, esas cosas hogareñas. Y en vez de conectarlo a la WAN del router, lo conecto a la LAN. Este router va a empezar a entregar DHCP a la red. Entonces, cuando este usuario pida IP, no hay garantías de que la IP se la entregue el MikroTik antes que el TP-Link. Porque de hecho, si el TP-Link no tiene internet, no va a estar transportando tráfico. Va a estar totalmente ocioso. Su CPU va a estar totalmente disponible a atender peticiones de DHCP. Estas son las fallas de seguridad que minimizamos cuando empezamos a desarrollar arquitecturas de red de gran escala. Las arquitecturas de red de gran escala, ese concepto que ustedes escuchan tan a menudo en Optimix, redes de gran escala, parten de la base de neutralizar desde un comienzo este tipo de vulnerabilidades. Y que si estas vulnerabilidades ocurren, afecten a un pequeño sector de la red, un sector concentrado, aislado, independiente, y el resto de mi red pueda seguir trabajando normalmente
sin enterarse de la bomba atómica que explotó en ese lugar. Entonces, esas son las arquitecturas que impulsamos en Optimix en todos los entrenamientos oficiales para que desde el primer momento siempre visualicemos cómo el criterio con el cual tenemos que desarrollar redes. ¿Sí? Este concepto de que cada red ISP tiene que tener un router de borde y un router de servicio para que cada router de servicio pueda gobernar un segmento distinto y de esa forma cualquier inconveniente que ocurra en esa zona de la red no afecta a los demás routers de servicio. Esto que estamos viendo acá es el router que tiene cada alumno. Acá alumno 1, alumno 2, alumno 6. Y acá tenemos la computadora que instalamos también para cada alumno para que pueda hacer sus pruebas entregando DHCP y generando funcionalidades para el usuario de laboratorio. Este es el típico laboratorio de los entrenamientos esencial, el MTCNA y los avanzados del primer nivel, el avanzado de calidad de servicio, Traffic Control, el avanzado de seguridad, SE, el avanzado de ruteo, RE. Y ya cuando saltamos al Internet Working, el último eslabón, ya tenemos que cada alumno tiene que configurar un ISP completo, ¿sí? 4 routers. En realidad no solamente tiene que configurar esos 4 routers, sino que también además va a tener que realizar configuraciones en los carriers, porque en esta arquitectura también tenemos 2 carriers en una zona de la red y un carrier al lado sur. Ahí está, Juan Vázquez levantó la mano. Juan Vázquez, acá. Permitir hablar. Contame, Juan Vázquez, te habilité el micrófono aparentemente. ¿Querés preguntar algo? Estás tardando mucho, Juan Vázquez. Ahí encendiste tu micrófono, contame. Se escuchan ruidos, pero no se te escucha hablar. Ok. Quedamos entonces en contacto. Cualquier cosa, podés compartir tus consultas por WhatsApp. Seguimos entonces. Entonces, PCs mediante un switch bridge. Mismo entorno de broadcast. Perfecto. Acá lo que tenemos, hay que aclarar que eso era un... Narciso Juárez levantó la mano ahora. Contame, Narciso Juárez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, muy buenos días, Jorge. Mira, tengo una duda. Aquí cuando presentaste lo del gateway, ¿no? Si una PC pone el gateway 01. ¿Qué pasa? Ahí, ¿cómo lo puedo yo para que un usuario no pueda hacer eso, vaya? No se puede. Por eso te estaba planteando que un entorno de broadcast es una vulnerabilidad implícita ante ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso no se puede neutralizar. A lo sumo tenés que buscar esa MAC address y apagarle la computadora o reconfigurársela. Pero en un entorno de broadcast, que eso ocurra no se puede evitar. A menos que realices algún tipo de acción en el switch. ¿Sí? El switch es el único que puede lidiar con ese tipo de cosas en switches MikroTik a través de la configuración de los bridges. ¿Sí? Por eso esa es la configuración, por eso esa es la configuración que en general tenemos que evitar, tenemos que desalentar, ¿sí? La configuración del mismo entorno de broadcast. Seguimos entonces. Esto que tenemos acá, esto plantea que el equipo concentrador es un switch. Y acá vamos a decir que este equipo concentrador es un router. En principio, los routers diferencian todas sus interfaces. Un router
no tiene unidas todas sus interfaces en capa 2. Entonces, todas las interfaces, todos los puertos de un router no están en el mismo entorno de broadcast. Las interfaces de un router están aisladas en capa 2. Yo lo que podría es a el Ethernet 2, supongamos el puerto de la izquierda, definirle una IP y al Ethernet 4 definirle otra IP para hacer gateway de los segmentos que gobiernan. Pero en esta configuración, en la cual sencillamente cambiamos un switch por un router, esto está mal. ¿Sí? Esto así no es válido, no funciona. Conceptualmente es un dibujo incorrecto. ¿Estamos? Alguien pregunta, ¿afecta tener diferentes segmentos de red en el mismo segmento de broadcast? Bueno, de eso vamos a hablar en breve, Fernando. Dame un toquecito que es algo que voy a comentar. Vamos bien, entonces, esto está mal dibujado, ¿sí? Esto no funciona. Las dos computadoras no están comunicándose. Esto también está mal dibujado. Cuando nosotros tenemos un switch y conectamos distintas computadoras, todas las computadoras que están en el mismo switch van a estar en el mismo entorno de broadcast, van a estar en el mismo bridge, van a estar conectadas en capa 2. Y por ende, la vulnerabilidad de conflictos de IP, la vulnerabilidad de contaminación de HCP está disponible sí o sí. En el avanzado de seguridad vamos a ver algunas formas para lidiar con la contaminación del DHCP, con la posibilidad de que me conecten un servidor de HCP intruso. ¿Sí? Los switches MikroTik tienen mecanismos de protección contra la aparición de servidores de HCP intrusos, pero no tienen mecanismos de protección contra la aparición de un conflicto de IP. ¿Sí? El conflicto de IP es algo que no se puede neutralizar si hay visibilidad en capa 2. Estás expuesto al conflicto de IP. En realidad hay una función dentro de la gestión de los bridges, que es el horizonte, que nos permite aislar los puertos para que los usuarios de un switch no se vean entre sí. Ahí si alguien hiciera un conflicto de IP, no, tampoco. Sí, ahí si hicieras un conflicto de IP, en ciertos casos te estarías defendiendo. Eso lo solemos comentar también en el avanzado de seguridad. Quizás algo de esto se menciona el jueves en el webinar de detección de fallas. Pero no prometo nada, porque hay muchas cosas que quedan para los entrenamientos avanzados. Buenísimo. Alguien me dice, ¿pudiera subir el volumen del micrófono? Ay, qué macana que me enteré tan tarde. Voy a ver. Después cuando quede la grabación de esto seguramente vamos a subir el volumen, así que si ahora no me escuchan tan fuerte, después me van a escuchar mejor. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Un segundito, Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ah, perfecto. Ahora estamos. Kevin pregunta, ¿cómo puedo saber que hay una computadora en el mismo segmento cuando el ping no le responde? Muy buena pregunta, Kevin. Pero aparte, muy buena pregunta porque me ayudás a explicar algo. Viste que yo explicaba, Kevin, que cuando dos dispositivos se comunican en el mismo entorno de broadcast, así, lo primero que hace la IP de la izquierda es tirar un paquete ARP preguntando, che, gente, ¿quién tiene la MAC address de la 192.168.03? ¿Sí? Esa petición se llama ARP, es un paquete ARP, es un paquete broadcast. La 03 indefectiblemente tiene que contestar. Y cuando contesta, la 02 se guarda en una memoria interna que se llama la tabla de ARP, la MAC address de la 03. O sea que cuando la 02 le hace ping a la 03, aunque la 03 no conteste el ping, lo cual me puede sugerir que está apagada, si yo después voy a la 02 y hago un ARP-A, voy a conocer todas las MAC address con las cuales la 02 dialogó.
Si en esta lista de MAC address me aparece la MAC address de la 03, marche preso. La 03 evidentemente está encendida. La presencia de la 03 en la tabla RP de la computadora 02 es una evidencia de que la 03 estaba encendida y la muy pícara no me quería contestar el ping, pero la descubrí. Todos los dispositivos IP tienen tabla de RP. ¿Sí? Es la naturaleza de todos los dispositivos IP. En MikroTik, en el menú IP, submenú ARP, tenemos la lista de MAC address. ¿Sí? Entonces, si yo hago un ping en el rango de IPs, voy a hacer un IP scan en el rango de IPs 1, fíjate cómo ahora me van a aparecer todas las MAC address que están en ese segmento. ¿Ves cómo me aparecieron? Aunque no contesten el ping, obviamente si contestan el ping es más obvio, pero aunque no contestaron el ping, la aparición de las MAC address en la tabla RP es una evidencia de que esas computadoras están encendidas. Así que muy bien la pregunta, Kevin, me diste una mano. Sí, este curso va a quedar grabado. Bueno, en realidad puso excelente explicación. Este curso quedará grabado. Afecta a tener diferentes segmentos del mismo entorno de broadcast. Ahora lo vamos a comentar eso, como les decía. Bueno. Vamos. Entonces, PCs mediante un switch bridge. Esto está mal dibujado. Así, ahora sí está bien dibujado. ¿Sí? Porque es una gran nube. No pueden ser dos nubes. Si fueran dos interfaces de un router, sí son dos nubes. Pero si estamos en un switch, es una sola nube. ¿Sí? Entonces acá también vamos a poner, no sé por qué en uno puse violeta y en el otro gris, los va a confundir. Entonces vamos a... Esto también ocurre durante los entrenamientos. Es muy común durante los entrenamientos que yo actualice los apuntes, porque constantemente estamos actualizando los apuntes. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que la evolución es permanente. Y cada vez que hay un entrenamiento, hay algo distinto en relación al entrenamiento anterior. ¿Sí? Nunca hay dos entrenamientos iguales. Y por eso es que también constantemente les pregunto a los alumnos cómo podemos mejorar. Todas las clases tienen una encuesta. Entonces todos los días nos pueden pegar con un caño diciendo, tal cosa tendrías que explicarla mejor y tal cosa no está bien en el apunte. Y en general los apuntes están impecables. Los apuntes siempre tienen como cultura o esencia o lógica o concepto fundamental ser resúmenes. ¿Sí? Los apuntes de Optimix son resúmenes estrictos de los temas desarrollados. Y como tales, siempre les planteamos que hay que leerlos. Pueden leer todo lo que quieran, pueden profundizar hasta el infinito, pero no lean menos que un apunte Optimix. Los apuntes Optimix son óptimos, están optimizados al mínimo. ¿Sí? No se puede leer menos que un apunte Optimix. Si quieren maximizar el tiempo, aprovechar el tiempo al máximo y producir aprendiendo rápidamente, el camino óptimo es Optimix. Esto sí está bien dibujado, porque ahora esto es un router. ¿Sí? Entonces, esto también tengo que corregirlo. Esto es un router. Ahora sí tenemos dos nubes. Son dos segmentos. Los usuarios de la nube de la izquierda no pueden molestar a los usuarios de la derecha. Pueden comunicarse, pero no hacerles conflicto de IP. De hecho, esta configuración es muy poderosa porque recién ahora, cuando un usuario de la izquierda quiere comunicarse con un usuario de la derecha, el tráfico pasa por el router. El router conceptualmente es un firewall y como tales los firewalls tienen como objetivo
controlar el tráfico que los atraviesa. Pero ese tráfico solamente va a ser controlable si el tráfico pasa a través del router. Si el tráfico no pasa a través del router, entonces el tráfico no puede ser controlable. Le cambio el color para que entiendan que es un segmento de IP distinto. ¿Sí? Es importante que entiendan que son dos rangos de IP distintos y por eso les cambio el color. Ténganme paciencia, como les dije, esto es constante, ¿sí? Permanentemente estamos mejorando los apuntes y haciéndolos más claros, más sintéticos, más útiles, más gráficos. Ok, entonces ahora sí tenemos dos segmentos de IP distintos, 192.168.0 del lado izquierdo y 192.168.1 del lado derecho, por ejemplo, ¿no? Ok, seguimos. Esto está... Tengo algunas manos levantadas. Computador en mismo segmento, ya se escucha mejor. Preguntas, ya estamos. Participantes, ahora hay manos levantadas. No, perfecto. Ah, Francisco Lara. Contame, Francisco. Ahí te habilité para que enciendas el micrófono, Francisco Lara García. Tardé mucho en habilitarte la pregunta. Ya te fuiste. Te hartaste de mí, Francisco. Ok, ya aparecerá. Seguimos. Tengo un router de borde con una IP hacia la 10.220.054. Ah, está bien. La IP hacia Internet. Vamos a poner que la IP hacia Internet, esto porque sigue la estructura de los laboratorios Optimix. Normalmente la red de transporte opera en el segmento 10.220. ¿Sí? Entonces tenemos el router de borde, que es la 10.220, y eso que vemos ahí es el router de servicio, que tiene la 10.220 algo. Entonces acá vamos a poner que esto es el Ether 1 igual 10.220.0, por ejemplo, 07. 07. La LAN va a ser la 192.168.7.254 y el usuario va a tener la 192.168.7.10. Este es el típico caso de un alumno, el alumno número 7. Obviamente, cuando desarrollamos los entrenamientos tenemos que asignarle un número a cada alumno porque son distintos segmentos de IP. El router de borde, que es la conexión que nos da Internet, el extremo, el gateway de este router, este es un router de servicio, le llamamos, tiene la 10.220.0.254. Los alumnos que estén en este webinar se van a sentir en casa con esta configuración. Entonces, voy a quitar acá que ya les contesté para así no me aparece que hay preguntas pendientes. Estoy atento a las preguntas en el WhatsApp, que ahí me dicen se escucha súper bien. Excelente, buenísimo. Acá tenemos otra situación. Esto le llamamos router de borde. Fíjense, está conectado a Internet porque tiene una IP pública. Esto no es un router de servicio, esto es un router de borde. Entonces la WAN, ¿sí?, que también le vamos a llamar Ether 1, tiene una IP pública, la 10.220.0.2. Y vamos a poner que esto se llama Ether 1-1. A mí me gusta cambiarle el nombre de las interfaces y poner su función también, ¿no? Y acá decimos que la Ether 3-LAN es la 192.168. Volvimos al segmento 0. Perfecto. Ahí está. Buenísimo. Muy bien. Ténganme paciencia, lo siento, pero tenemos que acostumbrarnos a que se nos interrumpa.
porque esa es la razón por la cual siempre contesto las preguntas, porque no me molesta que me interrumpan en el medio de la clase. La duda de un alumno es el indicio de que estoy explicando bien, porque cuando un alumno no entiende, es un alumno que no pregunta. Perfecto. Entonces, Ethernet 1, WAN, 200.002, una IP pública. Ethernet 3, perfecto. Este es un router de borde. ¿Sí? Un router de borde que tiene una conexión a Internet. Hay dos usuarios en la LAN. Esto es interesante, este dibujo es muy interesante. ¿Qué pasa? Supongamos que en el firewall, ¿sí? En nuestro firewall, en este router de borde, quiero controlar que la 192.168.02 no le pueda hacer ping a la 192.168.010. O suponete que la 010 es un servidor de video y no quiero que la 192.168.02 se le conecte. En esta configuración no puedo impedirlo. No tengo forma desde este firewall de impedir que la 02 se conecte a la 010. Porque como están en el mismo segmento lógico y están conectados a un switch, cuando se envían tráfico para un lado y para el otro, el tráfico no pasa por el router. Entonces mis reglas de firewall en el router no pueden capturar tráfico, no pueden bloquear tráfico, no pueden actuar. Esta es una configuración muy descontrolada. Y vos dirás, bueno, está bien, pero lo que pasa es que yo quiero tener un router para dar internet, no para que se comuniquen internamente. Bueno, está bien, si eso es lo que vos querías, ok. Si no es lo que vos querías, entonces no, ok. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que estas dos computadoras estén aisladas una de otra en capa 2. Por ejemplo, conectándolas cada una a un switch distinto y que esos distintos switches estén conectados a distintas interfaces en el router. Cada interfaz va a gobernar un segmento de IP distinto. Y como cada segmento de IP está en un switch distinto, los segmentos de una nube no se van a mezclar con la otra nube. Entonces van a estar en distintos entornos de broadcast. Entonces, cuando desde un segmento se quieran comunicar con el otro segmento, ahí sí van a tener que pasar, ahí sí van a tener que pasar a través del router. Y ahí sí los voy a poder controlar. Pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Esto, siguiendo la pregunta que me acaban de hacer en el chat, en las preguntas del Zoom, típicamente se ejecuta en términos prácticos segmentando las dos conexiones, ¿sí? Esta y esta, mediante dos VLANs. Esas dos VLANs se proclaman acá en el Ethernet 3, ¿sí? Las dos VLANs, y a esas dos VLANs se asignan distintas IP gateways de distintos segmentos. Y de esa forma, aunque físicamente parece que están todos conectados al mismo switch, en realidad son dos nubes distintas, ¿sí? Pero hay que hacer todos los deberes, ¿sí? Hay que crear las VLANs, hay que asignarles distintas IPs, hay que marcarlas en el switch, es todo un desmadre, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar para otro momento. La visión más intuitiva, más gráfica, es esta. Pero antes tengo otra pregunta, a ver.
Eso no es lo conocido como VLAN. No, VLAN es cuando en un mismo cable generás dos segmentos aislados uno de otro, que típicamente van a ser destejidos en el switch, ¿sí? Pero acá no estamos hablando de VLANs. Tengo esta situación. ¿En qué consiste? En el Ethernet 3, ¿sí? En el Ethernet 3 de mi router, ¿sí? Acá nosotros tenemos un router. En el Ethernet 3, yo configuro dos IPs. La 192.168.0254 y la 192.168.1.254. Esto no tiene complejidad, ¿sí? Imaginémonos que este es el router. Entonces, menú IP, submenú addresses. Y digo, en el Ethernet 3 configuro la 192.168.0.254 en el Ethernet 3. Y también configuro la 192.168.1.254 en el Ethernet 3. Dos IPs en el Ethernet 3. Esto es totalmente válido. Las dos IPs van a estar en el mismo switch, porque conecto ese Ethernet 3 a este switch. ¿Ok? Entonces, todo está en el mismo entorno de broadcast. Pero son dos IPs de distintos segmentos. Recuerden que cuando no pongo máscara es un /24. Cualquier computadora puede configurarse IPs de cualquiera de los dos segmentos porque están ambas IPs en la misma interfaz. ¿Ok? Entonces uno plantea esto. Yo tengo estas dos computadoras que tienen IPs de distintos segmentos, pero están conectadas al mismo switch. Si están conectadas al mismo switch, pero son de distintos segmentos. Cuando yo configuro en el router una regla que bloquee todo lo que provenga de la 0.2 con destino a la 1.3, y también configuro otra regla que bloquee todo lo que provenga de la 1.3, de la 1.3 con destino a la 0.2, pero están en el mismo switch. Yo les había dicho que cuando nosotros hacíamos eso, acá, ¿sí? Configurábamos una regla de bloqueo en el router. Como el tráfico se resolvía directamente a través del switch, aunque configure que todo lo que provenga de la 0.2 con destino a la 0.10 se bloquee, no se iba a bloquear porque ambas computadoras estaban en el mismo switch. Acá, yo configuro en el router dos IPs distintas. A esta computadora le configuro una IP del segmento azul y a esta computadora le configuro una IP del segmento verde. Siguen conectadas a través de un switch. Voy a poder bloquear en el router el tráfico que provenga de la 0.2 rumbo a la 1.3. ¿Lo voy a poder bloquear o no? Más allá de que respondamos si sí o si no, a mí me gusta cómo suena lo siguiente. La respuesta correcta es que voy a poder bloquear ese tráfico. A pesar de que está en el mismo switch, el tráfico de la 0.2, cuando quiere comunicarse con la 1.3, pasa a través del router de borde. A pesar de que están conectadas al mismo switch, el tráfico no pasa directamente por el switch. Como muestran las flechas verdes, el tráfico sube hasta el router de borde y luego baja a la otra compu. Y las respuestas suben al router de borde y luego bajan
a la primera compu. ¿Por qué el tráfico de estas dos computadoras que están en el mismo switch es enviado al router de borde? Porque las computadoras no saben que están conectadas al mismo switch. Las computadoras solo saben que tienen un segmento, el 0, y se están queriendo comunicar al 1. Y esta computadora de la derecha sabe que está en el segmento 1 y se quiere comunicar al 0. Entonces dicen, me estoy queriendo comunicar a otra red, me estoy queriendo comunicar a otro segmento. No voy a tirar en el switch preguntas tontas de quién tiene la MAC address de la 192, 168, porque me estoy queriendo comunicar a otro segmento. Y ese es el criterio fundamental de decisión de un dispositivo IP que le indica cómo proceder. Cuando un dispositivo quiere comunicarse con otra IP de su mismo segmento, tira un paquete ARP. Cuando un dispositivo quiere comunicarse con una IP que no pertenece a su mismo segmento, no anda haciendo preguntas ARP, se lo tira al default gateway y le dice, arreglate, es problema tuyo. Me dijeron que cuando me quiera comunicar con un segmento que no sea el mío, te lo tire a vos. A partir de ahora, resolvelo. Y el router tiene que enviárselo a ese destino y encontrar la forma de llegar. Entonces el tráfico ahora sí pasa por el router de borde. Ahora sí, mi router puede bloquear el tráfico. A pesar de que las dos computadoras están en el mismo entorno de broadcast, a pesar de que están en el mismo switch, porque ellas no lo saben. Ahora, alguien puede decir, bueno, Jorge, pero ¿cómo vas a poner dos IPs en la misma interfaz? Si esta computadora le quiere hacer conflicto de IP a esta y se quiere poner la 0.254, le va a hacer conflicto de IP. Tenés razón. Tenés razón. Yo lo que quería era que entendieran cómo funcionan los segmentos lógicos, cómo funcionan los rangos de IP, cómo funciona la segmentación en redes. Y sin duda lo ideal sería poner la 0.254, ponerle en el Ethernet 3 y la 1.254 en el Ethernet 4. Y poner dos switches, sin duda. Y ahí vas a estar haciendo una red totalmente segura. Por lo menos esas dos computadoras no van a poder hacerse conflicto de IP mutuamente. Bueno, entonces, primero, tengo una mano levantada. Dice, ¿cuál sería la mejor forma de habilitar un túnel entre dichos segmentos para permitir que se comuniquen entre ellos a pesar de tenerlos en segmentos distintos? No sé por qué querés usar túneles y estamos desenfocados. ¿Sí? Túnel, vamos de a poco. ¿Sí? Muchas veces veo esto. Quieren dar saltos. No. Hay que ir avanzando de a poco. ¿Sí? Pero firmemente. Entonces, túnel es un tema para otro curso y que se comuniquen entre ellos. Ya les expliqué cómo se pueden comunicar. Así se comunican perfecto, ¿sí? A través del router. No hace falta hacer ningún túnel y mucho menos bridgear. Lo ideal sería distintas interfaces para los gateways y poner dos switches. O si quieren, también si el switch soportara VLANs, pero eso es otro tema, ¿ok? Que lo vemos en el avanzado de ruteo. No nos desviemos. Hay un chat, a ver. Dice, en ese caso, ¿los servicios de DHCP no están activos? No tiene nada que ver. O sea, todo bien con tu pregunta, bienvenida a la pregunta, pero no estoy hablando de DHCP, así que el DHCP no tiene injerencia en el análisis que estamos considerando en este momento. ¿Sí? Esto lo aclaro porque muchas veces se mezclan conceptos
y se piensa, por ejemplo, que un router no puede navegar porque no tiene DHCP. La navegación y el DHCP no tienen nada que ver. ¿Sí? No. El DHCP es solamente para asignarle IPs a los usuarios. Estas son las cosas que se corrigen y se aclaran en los entrenamientos oficiales, porque los ves funcionar. ¿Sí? Entonces ahí es cuando la teoría encaja con la práctica y la comprensión es mucho más sólida. Bueno, está el chat, están las preguntas, seguimos. Creo que ya estamos llegando al final. Conclusiones, buenísimo. DHCP para control remoto. Cuando empezamos a segmentar en sus redes y aislar los entornos de broadcast, ¿sí? Las nubecitas de distintos colores, podemos empezar a usar servicios muy poderosos como es el DHCP. Esto te permite darle servicio a redes más grandes, con más usuarios, incrementar tu cartera de clientes, incrementar el valor de las redes que administras. Eso es lo que te permite segmentar y tener orden en tu red. Los conflictos de IP los vamos a minimizar. Los usuarios que estén en distintos segmentos no se pueden agredir mutuamente porque todo pasa por el router. Entonces no hay comunicación directa. Los servidores HCP intrusos van a afectar a una sola de las nubes, ¿sí? No se afectan todas las nubes. El firewall entra en funcionamiento. Cuando yo tengo distintos recursos en distintos segmentos, puedo generar control con el firewall. Por eso siempre es bueno que los servidores, por ejemplo los servidores de video, estén en una interfaz independiente, en un segmento de IP independiente. Así puedo controlar qué computadoras pueden conectarse al servidor de video y que el servidor de video no pierda comunicación con las cámaras. Si no, empiezan a pasar cosas que nadie graba. ¿Ok? Y llegamos al final. Muchas gracias, José, que siempre está tan atento a toda la comunidad para que nuestros colegas puedan acceder a este material.